Capítulo 8. El Evangelio y nuestros partos. Estaba en la mitad de mi primer embarazo cuando sentí el instinto de preparar el nacimiento. No tanto el de prepararme para el bebé como tal, sino la preparación para el parto. Había leído en la internet historias de partos y sentí deseos de planear y preparar mi propio parto soñado. Compré los libros de mayor venta en Amazon acerca de partos, entrevisté a algunas parteras que encontré en la internet, organicé una visita a un centro médico especializado que tenía una de las tasas más bajas de cesárea en el estado, y mi esposo y yo nos inscribimos a una clase de preparación para el parto en nuestra localidad, conforme a la recomendación de una amiga que nos aseguró que lo que había aprendido allí le había ayudado a tener el parto perfecto. Para cuando ya tenía 32 semanas de embarazo, tenía un plan de 2 páginas para el nacimiento que incluía luz tenue, una lista de reproducción de música relajante, una larga lista de técnicas de relajación predilectas e incluso el tipo de suero que prefería. Yo creo que puedo con esto, querido. El parto natural está a mi alcance si lo quiero. Las mujeres son guerreras. Nuestros cuerpos están hechos para esto. Yo repetía frases como esta a mi esposo cada 2 semanas, a medida que procesaba verbalmente la manera de cómo me imaginaba la llegada de nuestro primer hijo. Mi esposo fue un guerrero, apoyándome en mis esperanzas de tener un parto natural, aunque no entendía completamente todo mi celo. Sin embargo, también me recordaba, en realidad no sabemos cómo va a suceder todo, ¿no es así? Estamos hablando de una nueva vida que llega al mundo, y eso va a ser impredecible, ¿no crees? Sí, claro, era más o menos mi respuesta. No obstante, en el fondo yo no estaba tan segura, a menos que fuera un parto súper rápido. Yo tenía un plan. Los médicos y los hospitales iban a escucharme, y yo quería lo mejor para mi bebé y para mí. ¿Acaso no bastaba eso para tener el parto que yo quería? A las 39 semanas empezaron mis dolores. 36 horas después tenía en mis brazos a un bebé saludable de 3.200 gramos. A pesar de eso, yo estaba en una cama agotada, derrotada y decepcionada. Junto a mi cama, en el piso, había una copia de mi plan detallado para el nacimiento de mi bebé, arrugada y abandonada, igual que mi parto soñado. En vez del gozo sobreacogedor por la nueva vida que sostenía en mis brazos, me sentía furiosa y lágrimas amargas corrían por mis mejillas. Mi hijo me parecía extraño en mis brazos y yo me sentía incómoda y molesta, con ganas de devolvérselo a mi esposo. En las semanas y meses siguientes, las preguntas acechaban en mi mente. ¿Qué salió mal con mi plan? ¿Pude haber hecho algo diferente? ¿Tenía que terminar así? ¿Por qué mi historia de parto resultó ser tan mala? El mensaje de la cultura. La perfección es posible. Desde una edad temprana, a las mujeres se les educa muchas veces con la esperanza de que algún día serán mamás y tendrán sus propios hijos. Como mujeres, aprenden poco a poco acerca de cómo funciona esto. Las amigas cercanas describen cómo se sienten las contracciones a medida que incrementan en intensidad. Las hermanas revelan los horrores de la anestesia epidural, pero intentan convencernos de que es mágica, y encontramos más historias de partos en la internet que relatan cada detalle, con palabras y con imágenes de la experiencia de dar a luz. La búsqueda en línea explican lo que debes empacar en tu maleta de hospital, cómo hacer un plan para el nacimiento y qué canciones son más relajantes para cada transición. Las fórmulas y consejos para lograr el parto perfecto, sea lo que sea que signifique perfecto para ti, son un pozo sin fondo. En especial,
Cuando una mujer va a dar a luz por primera vez, se dedica a recolectar y organizar estas historias y consejos, y los atesora como una rendición protectora que asegura el parto de sus sueños. En nuestros días, la historia del parto perfecto es la obsesión de todas las madres. Si leemos los libros correctos, si practicamos los métodos indicados y tenemos suficiente energía y fuerza de voluntad, tenemos el poder para manipular uno de los momentos más vulnerables de nuestra vida, ajustándolo a nuestros deseos en una muestra de fortaleza y control personal. Nuestra inclinación natural hacia el orgullo nos dice que si logramos una historia perfecta de dar a luz, podemos pavonear por doquier y exhibirla como una medalla de honor. Intercambiar historias de nacimientos en una cena de amigas, por ejemplo, asegúrate de mencionar que sucedió tal como lo habías planeado. Los méritos que el mundo asigna al hecho de compartir nuestras historias de parto perfectas, controlados y planeados al milímetro, resultan atractivos. ¿Quién no quiere parecer una heroína? Las experiencias de algunas mujeres en efecto coinciden con sus planes. Sin embargo, para muchas mujeres, sin importar cuánta fuerza de voluntad hayan invertido en la sala de partos, su historia resultó contraria a todo lo que habían planeado. Es doloroso llegar a nuestro límite y ver nuestros fracasos. En vez de sentirnos como heroínas, nos sentimos como un cero. Así que, ¿por qué no actuar más bien como si no nos importara? Así que encubrimos nuestra decepción y abatimiento por cierto tipo de nacimiento, tomándolo a la ligera. En realidad, no nos importa mucho. En las redes sociales publicamos fotografías del caos y las vergüenzas del nacimiento con textos cómicos, para contar a nuestras amigas y familias con cruda franqueza y bromas cómo nadie nos acompañó y no sabíamos qué hacer, cómo rompimos fuente en público o cómo nuestros esposos casi se desmayan por toda la sangre que vio en la sala de partos. Encubrimos nuestro dolor, sufrimiento y penas con humor y ligereza, convirtiendo una experiencia íntima y sensible en una comedia para el entretenimiento social. Cada nuevo nacimiento de otro hijo se vuelve una oportunidad para probar lo que vales, una oportunidad para mostrar que aquella vez anterior no fue casualidad, que verdaderamente eres una diosa guerrera, o que esta vez el perdedor al fin gana. Si no, bueno, al menos se espera que se convierta en una anécdota graciosa. Sin importar cómo resulte el dar a luz, todas las mujeres coinciden en que el nacimiento es difícil, es impredecible, es doloroso. La maldición que cayó sobre Eva sigue viva y activa en cada mujer que camina sobre la tierra, y es el gran factor nivelador del sexo femenino. Saca a la luz la verdad de nuestra condición humana. Somos indefensas y necesitamos un Salvador. Para prepararse y entender el nacimiento, es importante ser un buen mayordomo de nuestros cuerpos y de nuestros bebés. Pero no somos diosas con un control ilimitado sobre nuestra historia, y tampoco somos inmunes al dolor y a la dificultad de un parto que no resulta conforme a lo planeado. Así que debemos tomar nuestros planes e historias de nacimiento, sin importar cómo resulten al final, y entregarlos a los pies de la cruz. Debemos confiar en que nuestras esperanzas y sueños de tener un parto perfecto se enmarcan dentro de un plan y una historia más amplios, la redención no solo de nuestro parto, sino de la creación entera. El mensaje del Evangelio. Creación. Sean fructíferos y multiplíquense. Sean fructíferos y multiplíquense
Ese fue el encargo de Dios para Adán y Eva en el huerto poco después de haberlos creado. Allí los bendijo, dándoles instrucciones para la vida, que incluían el mandato de engendrar hijos. Sin la caída, el parto y el alumbramiento no habían sido plagados de dolor y debilidad como los experimentamos hoy. Las historias de nacimiento habrían ganado toda la admiración en una fiesta prenatal y habrían sido más deseables que la experiencia más perfecta de parto que oímos en la actualidad. Caída, el aguijón de la maldición. Multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron el fruto prohibido en el huerto, una maldición general cayó sobre el hombre y la mujer por su pecado, y una maldición específica sobre las mujeres y su experiencia de dar a luz. Desde entonces, fructifiquen y multiplíquense no significa solo el gran gozo de tener hijos. Ahora es una frase que denota dolor intenso, esfuerzo y sufrimiento. Durante siglos, las mujeres han sentido profundamente el peso de la maldición en lo concerniente a tener hijos. En lugares sin medicina moderna, el parto sigue siendo una causa principal de muerte en las mujeres, incluso hoy. A pesar de que existen rumores acerca de partos sin medicamentos, partos sin dolor, la realidad es que por lo general incluyen momentos de dolor intenso, gran debilidad y toma de conciencia de nuestra incapacidad. Ahora salimos de la sala de parto con suturas, cicatrices, moretones y heridas. A muchas nos asombra la manera como se escribió nuestra historia. En las historias de nacimiento más dolorosas, la maldición del pecado y la muerte impiden que algunas mujeres conozcan siquiera a sus hijos o solo les permite disfrutarlos por un breve tiempo. Y lamentablemente, algunas mujeres nunca tienen la oportunidad de experimentar un parto y dar a luz. Después de la caída, la maternidad entera se forja con miedo, esfuerzo y sacrificio. El dolor de engendrar hijos empieza el día de la concepción y continúa no solo en el nacimiento, sino más allá. A lo largo de los años de la primera infancia, los años escolares, los días de graduación y toda la vida. No solo padecemos dolor físico y adversidad, sino que también tenemos un corazón rebelde que busca continuamente el control, la estabilidad y la seguridad en cualquier cosa menos en Dios. En el caso particular del parto, tenemos la mentalidad de consolarnos y escapar de la maldición en nuestro cuerpo sin pensar en nuestra necesidad de escapar de la maldición más grande en nuestra alma. Esperamos redimir nuestras experiencias de parto en vez de confiar en nuestro verdadero Redentor. Redención, un nacimiento liberador. Lo asombroso es que fue precisamente a través de aquello mismo que es evidencia de nuestra maldición que Dios envió a nuestro Salvador que vendría a librarnos. Siendo apenas una jovencita, sola y rechazada por su sociedad, sin saber dónde ni cómo podía ella tener a su bebé hasta el día que empezó su trabajo de parto, María dio a luz a nuestro Redentor entre animales, tierra y paja. No fue un centro médico, no hubo una tina de agua caliente ni aromaterapia, y dudo que José supiera lo que es la contrapresión. Con todo, fue a través de una historia de nacimiento en una pequeña aldea de Israel que Dios continuó escribiendo su gran historia, enviando a nuestro Redentor como un bebé que al final soportaría el peso completo de la maldición en la cruz, llevando nuestra vergüenza, sufrimiento y trauma y reemplazándolo con esperanza, paz y gracia. Jesús vino por medio de la maldición para romper la maldición. Gracias a que Cristo soportó el peso de la maldición, nuestra esperanza no depende de un plan de parto milimétrico. Nuestra confianza no depende de que nuestro cuerpo haga lo que sabe hacer.
ni nuestra identidad de una experiencia de nacimiento positiva. Gracias al sacrificio de Cristo, depositamos nuestra confianza solo en Dios. Él es el creador de la vida y el único que puede librarnos verdaderamente cuando damos a luz o nos recuperamos de un parto que no sucedió como se había planeado. En estos días de medicina moderna, las misericordias de Dios abundan. Hospitales y médicos, asistentes de partos y accesorios para facilitar el proceso, calefacción y aire acondicionado, máquinas para realizar ecografías, epidurales, intervención médica a todo nivel y la lista sigue. Estas son cosas que Dios no tiene que darnos, pero que en su amor nos ofrece de todos modos. Consumación en el fin de nuestro gemir. Cuando nuestro Redentor vuelva, ya no vamos a experimentar dolor para dar a luz. En aquel día, la maldición quedará revocada por completo. Toda herida sanará, los muertos resucitarán y estaremos unidas con nuestro Salvador. Hoy, nuestro gemir exterior por la redención que experimentamos en el alumbramiento refleja el gemir interno de nuestros corazones por la verdadera redención que vendrá con el regreso de nuestro Salvador. En medio de nuestra necesidad para controlar nuestros planes de parto, las dificultades y el alumbramiento y los sentimientos de decepción y orgullo, podemos tener esperanza sabiendo que nuestras experiencias de nacimiento de nuestros hijos no son la última palabra de Dios para nosotras. La esperanza única en la historia del Evangelio. Tal vez tú no hayas tenido todavía la experiencia de dar a luz, o puede que hayas tenido múltiples experiencias, todas con diferentes historias y resultados. Sin embargo, cualquiera que sea tu experiencia, creo que muchas de nosotras sentimos la inclinación natural a planear el nacimiento de nuestros hijos, ya sea el ingreso al hospital, saber simplemente si quieres pedir la anestesia epidural desde el principio o si deseas tener un parto en casa con pasos detallados para que sea lo más natural posible. Es normal tratar de prepararse y planear con anticipación un evento tan trascendental en tu vida. Por supuesto, es sabio conocer y entender el proceso del nacimiento y en tus opciones médicas, por supuesto, es sabio conocer y entender el proceso de nacimiento y tus opciones médicas. Pero hay una diferencia entre estar equipado para tomar buenas decisiones y la necesidad de controlar cada instante, y luego sentirse desolada cuando no sucede como querías. Antes del nacimiento de mi primer hijo, tenía miedo de lo desconocido y me enorgullecía de mis capacidades. En esencia, no confiaba en que Dios me cuidara. Adoraba el control y la perfección conforme al mundo, lo creado antes que al Creador. Si estás haciendo esto como yo lo hice, es fácil terminar en dos posiciones: orgullo o desesperanza. Orgullo y adoración de ti misma por tus propias capacidades si tu historia resultó como tu plan perfecto, o desesperanza y fracaso si todo salió mal. Para una madre, el alumbramiento constituye una imagen personal e íntima del Evangelio. Nuestra respuesta frente a nuestras historias de cómo dimos a luz a nuestros hijos revela cuánto necesitamos liberarnos de una necesidad más profunda y verdadera: nuestro yo débil y pecaminoso. Dios usa la maternidad para santificarnos, al señalarnos de manera precisa y dolorosa cuán débiles somos realmente. Nos recuerda que no tenemos el control y que no somos autosuficientes. En realidad, no somos diosas. Si bien la historia del nacimiento de nuestros hijos es impredecible, nuestro Dios no lo es. Desde antes del principio de los tiempos, nuestro Dios planeó una historia perfecta de redención para su tiempo. Él lo ha desarrollado fielmente durante milenios, y todo ha ocurrido con precisión conforme a su plan. Nosotros vivimos en la historia todavía con pecado, necesidades, debilidad e imperfección, pero podemos confiar en nuestro Dios perfecto.
Él promete perfeccionar su plan y librarnos finalmente de nuestro pecado, uniéndonos para siempre con Él. Conscientes de esto, nosotras no buscamos nuestra esperanza en la historia perfecta de nacimiento, sino en nuestro Salvador perfecto. Jesucristo, en su necesidad más profunda y en la hora más oscura, cuando se encontraba más débil y frágil, confió en el plan de Dios hasta el punto de estar dispuesto a morir. Dios escribe la única historia perfecta. Cuando planees y medites en el nacimiento de tu hijo, recuerda que Dios es el dador de la vida. Él escribe la única historia perfecta. En nuestras experiencias de parto, Dios merece toda la alabanza. En medio de las decisiones, elecciones, fracasos y logros, podemos tener un cimiento firme e inamovible que se construye sobre nuestro Dios fiel y su historia perfecta y completa para nuestras vidas. Él nunca nos abandona ni nos deja a nuestra suerte, sino que siempre acude en nuestra ayuda. Es una misericordia que la debilidad del parto y el alumbramiento derribe las barreras que levantamos y nos provea más lo que necesitamos realmente, Dios mismo. Planeemos y asumamos nuestro parto de tal manera que sea una adoración a Dios, no a nosotras mismas. En todo, confía en Dios y dale gracias por todo lo que Él ha hecho y seguirá haciendo. Cuando tengas hijos, considera tu nueva vida en Cristo y tu gratitud como parte de su historia, que es más grande, mejor y completamente perfecta.